Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. Igual les recuerdo que yo vivo en una ciudad de Chile que en relación al resto de Chile tengo una hora más. Así que como hubo un cambio de hora, no estoy siempre en el mismo horario. Bueno, estamos en el capítulo 15. Ayer terminamos el verso 21, donde se hablaba del ministerio pionero de Pablo. Pablo visitaba y llevaba el evangelio a aquellos que nunca lo habían conocido, y él recorría esas regiones. Habíamos dicho que según los estudiosos, esto le llevó a Pablo recorrer estos lugares 10 años. Hoy vamos a comenzar con el verso 22 y aquí vamos a hablar de los planes de viajes que tiene Pablo. Recuerde que él ejerce este llamado a predicar a los gentiles. Su ministerio es un ministerio sacerdotal. Es un ministerio poderoso en palabra y en obra, y también es un ministerio pionero. En el verso 22 dice lo siguiente: por esto muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos. Y si recordamos un poquito antes, él dice en el verso 19, después de la primera coma, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, él estaba en este ministerio pionero, viajando desde Jerusalén, recorriendo grandes cantidades de kilómetros. Ahora, estos viajes él lo hacía en embarcación. Se calcula aproximadamente 5.000 kilómetros, sin contar lo que bajándose el recorrido por mar, sin contar lo que él, una vez que ya estaba en la ciudad, ¿cierto?, que desembarcaba, algún recorrido que él haya hecho por tierra. O sea, él realmente llevaba el evangelio, todo se dedicaba completamente, eran viajes extensos y muy peligrosos. Eran viajes también peligrosos. Como todo se hacía por mar, era lo más fácil, lo más rápido, era también los lugares donde se robaba, existía la piratería, existía también los naufragios y todo eso que también hemos visto en el libro de Hechos. Entonces en el verso 22, aquí Pablo está diciendo algo, dice: por eso muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlo. ¿Por qué? Aquí explica el por qué él no había ido a Roma, siendo que en el capítulo 1 de esta carta, él dice su anhelo, su gran deseo. De hecho, lo podemos leer en Romanos 1, verso 13, dice Pablo: pero quiero que sepan, le dice a la iglesia de Roma, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Y ahora, que en este capítulo 15, ya, en este verso 22 dice: por esto, y da la razón, muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlo. Era por causa de sus viajes misioneros, de este ministerio pionero que tenía el apóstol, de ir a estas regiones donde nunca había sido anunciado el evangelio del reino. Lo que le llevó, según los estudios, 10 años de su vida recorriendo estos territorios y haciendo sus viajes por vía marítima. Verso 23. Pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones, y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, verso 24, iré a visitarlos ahora que vaya a España.
Espero verlos cuando pase por allá y me ayuden a continuar con mi viaje luego de haber disfrutado de su compañía. Acá hay mucha información. Primero dice que ahora sí puede viajar. Ahora sí tiene disponibilidad de tiempo, porque en el verso 23 dice: como no me queda más tarea pendiente en estas regiones. O sea, todo este recorrido que habíamos mencionado un poquito antes, ahí en el verso 19, que viajaba desde Jerusalén hasta Ilírico, que es aproximadamente, marítimamente son casi 5.000 kilómetros. Entonces dice que ya no le queda lugar para llevar, dice verso 23, no me queda más tarea pendiente en esta región. O sea, su tarea ya estaba hecha. No es que, no es como decían algunos comentaristas de la palabra, no es que a toda la masa humana, toda la masa de gente se le haya predicado el evangelio, sino que ya en esos lugares se había levantado la obra, se había dado continuidad a través de congregaciones de distintos tamaños. Ya había una obra, ya había como una continuidad. Por eso dice en el verso 23, pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones, o sea que ya se levantó pueblo, y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, y como está en mi corazón visitarlos, recuerden que así comienza esta carta desde el capítulo 1, verso 24, miren lo que dice: iré a visitarlos ahora que vaya a España. O sea, cuando yo vaya a España, de paso iré a verlos. O sea, es una ida a la iglesia de Roma de paso, porque en realidad tengo en mis planes ir a España. Espero verlos. O sea, cuando vaya de camino a España voy a pasar. Dice, espero verlos cuando pase por allá y me ayuden a continuar con mi viaje. Miren lo que les dice: los voy a pasar a ver. Camino a España, los voy a pasar a ver. Y dice, y que me ayuden, espero verlos cuando pase por allá, y que me ayuden a continuar con mi viaje, luego de haber disfrutado de su compañía. ¿Saben que yo estuve estudiando esta palabra, me ayuden? Miren lo que dice un comentarista del estudio de la palabra. Es indudable, o sea, el análisis está en la raíz de la palabra o la palabra original en griego. Dice, es indudable que incluía más que desearle buen viaje y ofrecer una oración de despedida. En la mayoría de los casos comprendía esto, y me ayuden, al aporte de provisiones y dinero, y a veces incluso la provisión de alguien que lo acompañe por lo menos parte del camino. Pablo, él recuerde que toda su confianza está en el Señor, es un hombre de comunión con el Padre, es un hombre que se le reveló el Evangelio del Reino a través de Jesucristo, la justicia de Dios y todo lo que hemos aprendido en esta carta. Su confianza siempre está en el llamamiento que le hizo Jesucristo. El Señor lo llamó a la predicación a los no judíos, a los gentiles, por lo tanto, él sabe que Dios lo va a respaldar para seguir su camino. Así que, ante esa certeza, él no tiene ningún, no se priva ni tiene ninguna dificultad de decirles, y espero verlo cuando pase por allá, que va a ser de paso, porque en realidad va a España, y que me ayuden a continuar con mi viaje. No tiene él ningún reparo de solicitar esta ayuda para continuar el viaje, porque el viaje tiene el propósito de llevar el Evangelio a aquellos que aún no le ha sido anunciado. Y luego dice, cerrando el verso 24, luego de haber disfrutado de su compañía. Por supuesto,
luego de haber disfrutado y todo lo que él proyectaba en los comienzos del capítulo de esta carta, cuando decía: quisiera impartirles algún don, quiero darle de lo que el Señor me ha dado, porque recordemos que los dones son para el servicio del cuerpo de Cristo. Los dones son para el servicio de la iglesia. Y dice también Pablo al principio de la carta: también recibir de ustedes lo que el Señor mismo le ha impartido. Y así nos nutrimos porque somos parte del cuerpo de Jesucristo. Hermoso, ¿cierto? Ahora, ya hasta aquí decimos, bueno, Pablo está desocupado. Las regiones en las cuales lo tuvo trabajando el Señor aproximadamente o un poco más de 10 años, de Jerusalén a Ilírico, ahora que ya se ve, ya no tiene ese trabajo, está libre para hacer este viaje, les dice: tengo un proyecto, tengo un viaje a España y en el camino voy a pasar a verlos. Pero fíjense lo que pasa en este verso 25, ¿ya? Dice así: pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. De verdad he disfrutado mucho esta carta y he aprendido cómo es este hombre, ¿ya? Que es Pablo, este siervo del Señor, con un llamado precioso a los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos. Fíjense, tengo un proyecto, voy a ir a España, ahora que estoy desocupado. Tengo un proyecto, voy a ir a España. De paso voy a pasar a verlos. Pero en este momento, lo urgente es ir a Jerusalén. Eso es lo que está diciendo en el verso 25. Pero ahora voy a Jerusalén, o sea, lo que urge, lo más urgente, lo más importante, antes de este proyecto que tengo de ir a España, porque tienen que entender que España era un lugar que no conocían el Evangelio. Entonces, Pablo, como tiene este ministerio llamado a predicar a los gentiles, a los no judíos, por supuesto que Dios le va a poner este país, esta nación, España. Y de camino va a pasar a ver a la iglesia de Roma. Era una pasada, ¿ya? ¿Para qué? Para edificarse como cuerpo de Jesucristo. Él iba a impartir un don, el don que el Señor le iba dado, y él iba a recibir de la iglesia de Roma lo que el Señor le había impartido. Pero su tarea mayor es predicar el Evangelio a los no judíos. Pero pasaba algo, y él lo explica. En este momento urge pasar a Jerusalén, dice, para servir a los santos. Aquí se entiende que pasar a Jerusalén significaba retroceder, porque él salió de Jerusalén pasando por distintas regiones a Ilírica, y lo que urgía era volver a Jerusalén, significaba recorrer un poco más de 3.000 kilómetros. ¿Qué era lo urgente? ¿Qué era lo que en ese momento se necesitaba la ayuda de Pablo? ¿Y quiénes necesitaban esta ayuda? Los santos. O sea, veamos en el verso 26 para esclarecer un poco más lo que está pasando. Dice en el verso 26, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres o para los necesitados, como dice en otra versión, que hay entre los santos. O sea, estos pobres y estos necesitados está dentro de la iglesia. Dice, ¿y dónde se encuentran estos? Dice, que están en Jerusalén. Pablo va a pasar a Macedonia, que es el norte de Grecia, y Acaya, que es el sur de Grecia. Va a pasar a retirar una ofrenda. Esta ofrenda es para los santos que viven en Jerusalén, que están pasando mucha necesidad. ¿Cuál era la necesidad que estaban pasando? Bueno, estaban pasando dos cosas. Tal vez
en ese momento una de ellas o tal vez las dos. ¿Cuáles serían? Lo tengo aquí anotado. En el libro de Hechos, capítulo 11, 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, con mayúscula, por el Espíritu Santo, que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual aconteció o sucedió en los tiempos de Claudio. Eso era una profecía que se cumplió en el tiempo de Claudio, que aproximadamente coincide en la fecha, que esta gran hambre era para esta ofrenda era para cubrir las necesidades que estaba pasando en Jerusalén la iglesia, los santos. Otra cosa que también dicen que era lo que estaba pasando en Jerusalén, por qué se estaba levantando estas ofrendas y por qué era tan importante que Pablo mismo las llevara, está también en el libro de Hechos 2:45, que dice que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ¿qué hacían? Verso 45 del capítulo 2 de Hechos: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué había acontecido? Que empezaron a vender y empezaron a repartir. Algunos dicen que fue una mala práctica, otros dicen que era lo que corresponde y que era pagar el precio para cubrir las necesidades presentes, pero que llegó un punto en que se vieron en una gran necesidad. El tema es que no se tiene claridad absoluta por qué habían santos, por qué la iglesia de Jerusalén estaba viviendo esta gran necesidad. No se sabe con una ciencia cierta de qué era lo que estaba pasando, pero sí se sabe con absoluta certeza por la palabra es que efectivamente la iglesia de Jerusalén, muchos de los santos estaban viviendo grandes necesidades, al punto de que se hicieron ofrendas voluntarias. De hecho, si usted lee en Primera de Corintios, capítulo 16, del verso 1 al 4, Pablo explica cómo tienen que levantarse estas ofrendas, cosa que cuando él pase por allá, no es necesario levantar más ofrendas, sino que se las puedan pasar para que él pueda llevarla a la iglesia de Jerusalén. También en el verso 27 dice lo siguiente, acá en Romanos 15, dice Pablo: pues le pareció que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos, porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Pablo dice que esta iglesia que se encontraba en el norte de Grecia y en el sur de Grecia, que es Macedonia y Acaya, que hacen estas colectas por instrucciones, porque Pablo le daba instrucciones cómo tenían que hacer cómo tenían que reunir el primer día de la semana estas ofrendas, que tenían un destino que era la iglesia de Jerusalén. Y estos hermanos que habían gozado, estos no judíos, estos gentiles, que habían gozado de las bendiciones espirituales, dice así: porque si los no judíos también han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Pablo les enseña a estos gentiles que son incorporados a la iglesia del cuerpo de Jesucristo, ustedes que han sido bendecidos con bendiciones espirituales, también tienen que compartir
con las bendiciones materiales. También en 1 Corintios 9, 11, dice Pablo, para confirmar este verso 27, dice lo siguiente, a ver no sé si lo escribí, dice: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Saben que no pareciera de repente que es un poco carnal, pero no, es absolutamente espiritual. Compartir era una deuda de los fuertes en la fe con los débiles de la fe. Era una deuda de amor. Ustedes que recibieron estas bendiciones espirituales de aquellos que del pueblo judío, ¿cierto? Ahora pueden compartir de aquellos que ustedes tienen para dar, que son compartamos como cuerpo de Cristo para cubrir las necesidades. Eso es lo que está diciendo literalmente. Verso 28. Así que cuando esto haya concluido, le dice, o sea, cuando yo ya entregue esta ofrenda en Jerusalén, esto que es urgente, que tengo que atender en forma personal, así que cuando esto haya concluido y yo les haya entregado ese fruto a la iglesia de Jerusalén, pasaré a visitarlo de camino a España. Una vez que yo atienda lo urgente, yo pasaré a visitarlo camino a España, porque mi proyecto es el viaje a España. Ese es el proyecto. ¿Por qué? Porque España hay muchas personas que nunca han escuchado el Evangelio, y mi llamado es predicar el Evangelio precisamente a ellos. Ese es mi proyecto. Pero como Dios ha puesto en mi corazón un deseo tan grande por ir a verlo, así que camino a España, los voy a pasar a ver. Pero primero voy a atender lo urgente. Eso es lo que está pasando. Verso 29. Y sé que cuando los visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Está Pablo con esta certeza, con esta seguridad por causa de su llamado y porque el Señor mismo está con él, de que va a visitar, va a llegar a Roma. Tiene la certeza, la confianza plena. ¿Pero en quién? En Cristo. No es así, no es de arrogante, sino que tiene la certeza, la seguridad que es Cristo, la confianza en Cristo, que va a pasar a ver y va a conocer esa iglesia en Roma, esos hermanos que viven en la capital del imperio. Ahora, no se sabe si Pablo llegó a España, no hay ninguna evidencia de que haya llegado a España, ese proyecto de ir a conocer o de ir a predicar el Evangelio a los que nunca habían escuchado la palabra del Señor. Pero hay un texto de un obispo que se llama Clemente. Esto está fechado en el año 96-97 después de Cristo. Él escribe unas cartas a Corintios y él dice algo que sobre Pablo. Miren lo que dice: sobre la noble fama de Pablo, heraldo del Evangelio, a todo el mundo enseñó la justicia, y llegando a los límites del occidente, llevó su testimonio ante sus gobernantes. Esta epístola, esta parte de una carta escrita por un obispo que desempeñó un papel destacado en la iglesia cristiana primitiva, hace referencia de que el testimonio de Pablo, este heraldo del Evangelio, había recorrido, dice, los límites del occidente. Eso es un vestigio histórico de cómo el testimonio de Pablo recorrió los límites del occidente, pensando que está hablando del occidente desde el punto de vista que él se encuentra en Roma.
Bueno, hermano, nos quedamos hasta el verso 29 del capítulo 15, fue un poquito largo, pero bueno, si usted tiene buen ánimo para estudiar y escribir, va a ser de gran bendición. Si Dios lo permite y si Él lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha.